Ahora me escuchan, ¿sí? Hermanos, comenzamos una nueva serie, en este caso del Nuevo Testamento, del libro de Romanos. Hemos dejado atrás Génesis, con las historias de los patriarcas, y siempre, conviene ir teniendo presente el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero sabemos que ambos testamentos apuntan a un tema central, a un único tema, que es el Señor Jesucristo. Y aquí, en estos primeros 7 versículos de Romanos, tenemos un saludo del apóstol Pablo a esta iglesia en Roma. Pero este primer mensaje de Romanos merece la introducción de qué es la iglesia en Roma. Ustedes se preguntarán, es obvio que es una iglesia que quedaba en la capital del imperio de aquel tiempo, el imperio que dominaba a todo el mundo en aquel tiempo, incluso los judíos estaban invadidos por ellos, eran los romanos. Y ustedes saben un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Esto no era simplemente un dicho, sino que ellos habían hecho caminos, habían hecho un montón de rutas para conectar con la capital del imperio que era Roma. Ahora, uno esperaría que en las iglesias de Roma o la iglesia de Roma hubiera ¿qué tipo de personas? Gentiles o solamente romanos, ¿sí? Pero nosotros nos damos cuenta, por el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, en un momento se dirige a los gentiles y en otro momento se dirige a los judíos. Entonces, ¿cómo está compuesta la iglesia? Por romanos y judíos. Ahora, cuando uno se dirige a una iglesia hoy en día, por más que tenga personas de otros países, siempre se dirige a la iglesia. Pero había un problema en aquel tiempo, un problema de culturas muy arraigadas, un problema cuyas culturas chocaban entre sí y tenían cierto problema de convivencia. Entonces, nosotros vamos a ver al apóstol Pablo exhortando a los romanos y exhortando, a los gentiles y a los judíos que estaban en Roma o que tenían antes la religión judía y ahora habían creído en Jesucristo como el Mesías. Entonces, durante todos los sermones que vamos a dar de la epístola a los romanos, vamos a ver que se mezclan las dos cosas, judíos con gentiles y la exhortación que hace el apóstol Pablo a ambas culturas, pero siempre es el mismo evangelio. No hay un evangelio para judíos y un evangelio para gentiles, hay un solo evangelio. Y es más, el evangelio era el que unía las dos culturas, podemos decir, en un solo pueblo, el pueblo de Dios. Otra cosa que podemos decir en cuanto a Roma, ¿sí? ¿En qué momento el apóstol Pablo escribe esta carta? No hay una certeza absoluta, pero se supone que podría haber sido en el segundo viaje misionero de Pablo. Ustedes recuerdan que hay 3 viajes misioneros de Pablo. En el segundo viaje misionero lo escribe desde la iglesia en Corinto y envía esta carta. Nosotros sabemos, por el libro de Hechos, que el apóstol Pablo termina su vida, o sea, es ejecutado en Roma. Pero esta carta, obviamente, es anterior. Él termina en Roma y quizás visitado en su casa, que estaba como una prisión domiciliaria, visitado por estos hermanos de Roma. Pero él es una iglesia que él fundó y es una iglesia a la cual él exhorta. ¿Cuál es la importancia de Romanos en la vida de la iglesia, en nuestras vidas? Hoy entramos este domingo en octubre, ¿sí? Y el 31 de octubre se recuerda algo, no me diga que sea Halloween, no. Se recuerda el día de la Reforma. Un día en que un ex monje católico, llamado Martín Lutero, él clava en la puerta de la abadía de Wittenberg, ¿sí? Unas tesis, unos pensamientos, en realidad son 95, donde él denunciaba que la salvación es por gracia y no por obras, ¿sí? Entonces, ¿saben cuándo hace esto Martín Lutero? Lo hace cuando empieza a estudiar la Carta de los Romanos. Disculpen que, vengo al país y me agarra alergia de todo tipo.
Tengo ganas de toser, pero tengo que predicar. Él cuando empieza a estudiar la carta a los romanos, pero es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque le encargan el estudio de la carta a los romanos para que se aquiete de su locura. Uno dice, ¿cómo es eso? Martín Lutero volvía loco a todos en el convento porque quería confesarse, decía que había pecado con Dios, no encontraba paz en su alma, estaba realmente atribulado y le decían, bueno, a lo mejor si lo mandamos, porque es una persona inteligente pero atribulada, a que enseñe romanos, este hombre se va a componer y se le va a ir esa locura que tiene de perseguirse todos los días, que no es salvo. Gracias. Entonces, empieza a enseñar romanos. Y allí nomás, que hoy no lo vamos a ver, en los primeros capítulos se encuentra con la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Es el descanso que encontró su alma y la conversión que encontró Martín Lutero. Así que la epístola de los romanos es una epístola que muchas veces las impresoras bíblicas, muchas sociedades bíblicas, cuando imprimen en una lengua, comienzan con el Evangelio de Juan, luego sigue Romanos. Uno dice, ¿por qué está unido el Evangelio de Juan con Romanos? Porque Juan nos muestra la historia de Jesucristo. Y Romanos nos muestra la justificación en Jesucristo. Por un lado es la revelación de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó y ascendió. Y por otro lado, Romanos te hace entender el por qué vino y por qué tuvo que morir en una cruz. No sé si ustedes han recibido alguna vez en su vida, yo lo he recibido, que te repartía Juan con Romanos juntos, en un solo librito. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Sí? Por lo tanto, al estudiar Romanos es un libro netamente evangelístico para explicar el Evangelio y espero que nos sirva a todos nosotros. ¿Sí? Entonces, un dato más antes de cerrar la introducción de Romanos y empezar con el análisis del texto. Uno dice, ¿cuál es el tema principal de Romanos? Ustedes saben que en Corintios, 1 Corintios, habla mucho del amor y parece una de las cartas que más habla del amor. Y Romanos, ¿cuál es el tema principal? Quizás ninguno lo haya estudiado o lo vio, pero la palabra, y lo comprobé porque no solamente leo el comentario, sino voy al griego y veo, es el libro que aparece más la palabra esperanza. Esperanza, aparece más veces en Romanos que cualquier otro libro. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Estaban desesperanzados? ¿Habían perdido la esperanza los romanos? Bueno, ustedes recuerdan que dije recién que estaba compuesto por judíos y ¿por quién más? Por gentiles. Por personas que, digamos, no eran griegos, eran de la parte de los romanos, pero coincidía el mundo greco-romano, o sea, las dos culturas coincidían en esto. Ellos coincidían en esto. Cuando te morís, todo termina 2 metros bajo tierra. No hay más nada. ¿Qué esperanza puede haber allí? Ellos creían en dioses, creían en muchas cosas, pero el alma se separa del cuerpo y muere todo. Alma y cuerpo, ellos pensaban, ¿no? Entonces, ellos estaban en ese imperio, como gentiles, en una cultura sin esperanza. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? El mundo nos dice, hemos venido de la nada, hemos sido evolucionados y no hay un Dios. Y si no hay un Dios, no hay qué. No hay esperanza. Te morís, no hay un Dios que te espere del otro lado, ni para bien ni para mal. O sea, vivimos en un tiempo de desesperanza, aunque la gente quiere atacar el cristianismo diciendo lo nuestro es lo valedero, pero ok, bien. ¿Qué ganas con ese pensamiento de que no hay Dios, le decimos al mundo, si no hay esperanza? Esto es el debate de hoy, ¿no? De las personas que militantemente, como dijimos en un congreso de jóvenes hace poco, niegan a Dios y quieres que vos los niegues también, diciendo no hay esperanza. Hay esperanza. El libro de Romanos es un libro de esperanza en Jesucristo, de esperanza en el Evangelio. Y nosotros tenemos que traer esta esperanza en un mundo sin esperanza. Vamos al texto bíblico. Uno dice, es un saludo, sí, es un saludo de 7 versículos, pero los saludos que tenemos en la Biblia, en las cartas del apóstol Pablo, o también de Pedro, etc., pero los saludos, eso primero, encierra teología, encierra convicciones, encierra grandes verdades. No es una introducción a la carta simplemente que uno puede leer así por encima, decir, bueno, es un saludo, sino que los saludos tienen peso teológico.
era necesario el saludo. Eran corteses, eran amigables, es decir, saludamos a los romanos, dice Pablo. Y hace una presentación primero de su persona y luego se dirige a ellos. Y en la presentación de su persona tenemos grandes verdades bíblicas. Pablo se presenta en el versículo 1:1, capítulo 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Muchos de ustedes habrán escuchado que esa palabra siervo, en el original griego que se pronuncia doulos, es esclavo. Lo habrán escuchado, ¿verdad? Entonces algunos dicen, pero acá debería traducirse esclavo. No siempre esa palabra se traduce esclavo. ¿Somos esclavos de Cristo? Sí, en cierto modo. Pero fíjense en que no en el modo de un esclavo en el sentido de la palabra. ¿Cómo era un esclavo en aquel tiempo? Tenía que hacer cosas en contra de su voluntad. Tenía que ser secuestrado de su familia, supongamos, en contra de su voluntad. Cristo viene a nuestra vida y nos cambia la voluntad para que lo sirvamos, no como un esclavo que tiene que apretar los dientes y hacer las cosas porque si no lo matan. Esa no es la forma de servir a Cristo, sino que nosotros servimos a Cristo libremente. ¿Pero por qué libremente? Si Cristo nos liberta del pecado, lo servimos con gusto. Por eso aquellas personas que piensan que la vida cristiana es un conjunto de reglas amargas y que vas a ir a la iglesia que te impongan cosas, nosotros le podemos decir, es un conjunto de reglas, pero que las cumplimos con gusto. Porque esas reglas, esas ordenanzas, esos mandamientos vienen de Dios. Y Cristo es nuestro Señor. Y al cumplir sus mandamientos podemos decir, como hemos estudiado en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 1, que nos deleitamos en esa ley y en esos mandamientos de Dios. O como también otro Salmo, en 119, que decía que iba a correr libremente por el camino de tus mandamientos, alegremente. ¿Quién puede estar alegre con algo que nos ponen? Solamente cuando cambia el corazón. El corazón rebelde se rebela en contra de los mandamientos de Dios y le son pesados. Pero cuando Cristo cambia nuestro corazón, sus mandamientos son medicina. Para nosotros son para nuestro bien. Entonces Pablo se presenta no como un esclavo que hace algo en contra de su voluntad, sino como un siervo que lo sirve libremente a Dios y que realmente se goza en poder ser un siervo de Jesucristo. Jesucristo es su Señor, pero no un Señor tirano. No un Señor como el César o los Césares que estuvieron en los tiempos de Pablo, en el cual también estuvo Nerón, que saben que es el peor César de toda la historia, pero casi todos eran severos, casi todos eran corruptos, casi todos eran corrompidos moralmente y tenían esclavos, fomentaban la esclavitud, el imperio fomentaba. No estamos hablando de eso. Pablo se presenta, si tengo un Señor, es Cristo, y soy un siervo de Él, pero la relación no es la relación del imperio romano, es otro tipo de relación. La devoción es mayor que la del imperio romano, pero la relación es una relación de amor en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, aparte de presentarte como siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol. Uno a veces piensa que la palabra apóstol es un título honorario, ¿sí? No, es una palabra simple en el idioma griego, tal como lo es la palabra siervo, esta es otra palabra, que puede significar varias cosas. Puede significar, digamos, un mensajero o a alguien a quien se le encomienda un mensaje. Ven que no es un título de nobleza, decir, oh, el apóstol, ¿sí? Sino es alguien que tiene un mensaje, pero alguien que alguien le encargó un mensaje. No, la persona acá apóstol no se autoproclama diciendo, yo tengo un mensaje que dar y Dios me eligió a mí sin dar ninguna prueba de nada. Fíjense en que acá hay dos cosas que chocan contra nuestra cultura evangélica de hoy. Siervo y apóstol. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno escucha decir, este es un gran siervo de Dios. Y está bien, yo lo he dicho, ustedes lo han dicho, ¿verdad? Es un gran siervo de Dios, pero es una contradicción de término. Es decir, es un gran esclavo. Bueno, se esclaviza mucho, sirve mucho, ¿sí? No es un título honorario. Nosotros le damos a veces título honorario. Y el problema también con hoy es que hay un movimiento, se llama apostólico, que es falso, que es antibíblico,
donde muchas personas hoy en día dicen, yo soy, como Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo. ¿Y qué quería decir la palabra apóstol? Quería decir enviado. Pero la cuestión aquí es que no es cualquier enviado. Porque si uno dice, bueno, todos somos enviados a predicar el Evangelio, todos somos apóstoles. En el sentido de enviado, sí, pero no en el sentido de apóstol nombrado por Jesucristo. El apóstol, y no me quiero desviar del tema, pero para hacer un paréntesis en esto, el apóstol tenía que cumplir requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir el apóstol? Muchos, pero primeramente haber visto a Jesús resucitado y recibir el apostolado de él. Nosotros sabemos que los 11 apóstoles que quedaron, después eligió a otro, que eran apóstoles judíos, para los judíos, ¿sí? Tenían que cumplir el requisito, haber caminado con Jesús, desde el momento de su bautismo en adelante, haber estado presentes y testigos de su resurrección, y Jesucristo tendría que encargarle, menos al último, que bueno, que eligieron a un apóstol, porque Judas se ahorcó, Judas, el hijo de perdición, se perdió, entonces tuvieron que poner a otro. Pero Dios tenía otro plan con los gentiles. Quería mandarle un apóstol especial. ¿Y qué pasó con Pablo? Eso lo cuenta en el libro de Hechos 2 veces, hermanos. Lo encontramos en el libro de Hechos, que el mismo Jesucristo se le presenta de una luz en el cielo, se cae Pablo a tierra, ¿sí? Y ahí queda ciego, tiene que ser guiado por otros y se le tiene que decir qué debe hacer. Viene alguien enviado por Dios, le pone las manos y se le cae como escama de los ojos. Pero a todo esto lo que se le cayó del corazón fue la venda que tenía Pablo, porque él era perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra de todo lo que se llama Jesús. Y Jesús toma un hombre que es enemigo de él mismo. Dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y lo transforma en el principal predicador, apóstol, anunciador, mensajero del Evangelio a los gentiles. ¿Sí? Entonces, hay un dato que simplemente esto corrobora lo que le estoy diciendo en 1 Corintios 15:8, que habla del apostolado. Pablo no es Romanos, pero él se presenta como apóstol y por eso quería aclarar lo que dice. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, dice Pablo, hablando de Jesús. El último de todos, o al último de todos. ¿Quién es el último de los apóstoles entonces? Pablo. Como alguien nacido fuera de tiempo, porque la comparación es que Jesús estuvo con el resto, pero Pablo no estaba allí. No estuvo en el Jordán, no estuvo en la resurrección, pero se le aparece. Y él dice, yo soy el último de todos. Muchos cuestionaban si era apóstol, ¿sí? Pues diciendo, bueno, pero no estuvo con Jesús, ¿cómo sabemos que es verdad? Solo creemos por la Escritura, por el testimonio de Pablo y de otros de la iglesia primitiva, que Pablo fue un apóstol designado por Jesús. Entonces hoy no hay más apóstoles. Estos son los apóstoles que están en las Escrituras. Pero la pregunta es, ok, no hay apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Es que no hay más enviados? No, sí. Los apóstoles vivieron, dieron su enseñanza, sentaron la doctrina, exaltaron a Jesucristo, murieron mártires, pero murieron y nos dejaron la Escritura. Ahora, la Escritura, la Biblia, ¿en manos de quién está? De su iglesia. ¿Y quiénes son los enviados, si quieren ponerle apóstolos en griego, a predicar el Evangelio? Nosotros. Nosotros no somos apóstoles designados, ¿sí? Pero nos basamos en la doctrina de esos apóstoles designados. Y al predicar el Evangelio, nosotros también compartimos este apartamiento que tuvo el apóstol original Pablo, como los otros, para el Evangelio. Dios hace lo mismo con nosotros, sin darnos el cargo de apóstol, ¿sí? Pero hace lo mismo de apartarnos para Él, de apartarnos para llevar un mensaje. Y cada uno aquí que cree en Cristo tiene un mensaje para dar a su prójimo, su vecino, su amigo, su familiar. Un mensaje de que Jesucristo vino a solucionar el problema del pecado y a señalar el problema del pecado como la raíz de la perdición de cada una de las personas. Esto es lo que nos habla todo el libro de Romanos. Si ustedes pueden comparar a la literatura de Romano, no hay nadie que estudie abogacía aquí, ¿verdad? Pero
en otras congregaciones sí lo hay, entenderán que los libros de abogacía son específicos, ¿sí? Se tienen que traducir a otro idioma de manera específica, porque es un libro, y esto que no nos quite la pasión por estudiar Romanos, medio técnico. Cuando decimos técnico, es decir, aquí encierra cosas de los juicios de aquel tiempo, del sistema judicial de aquel tiempo, explicado con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué se encarga Pablo de hacer esto que parece complicado? Porque ese es el plan de Dios. Todos los, aún en aquel tiempo, a pesar de ser un mundo pagano de aquel tiempo, todos los magistrados, jueces, todo lo que el ser humano tiene, la idea de justicia deriva de Dios. Él puso su ley en sus corazones. Por supuesto que hay leyes injustas, por supuesto que hay edictos que se apartan de la palabra de Dios, pero en términos generales la humanidad subsistió porque hay leyes. Y eso viene de Dios. Ahora, Dios muestra también una ley superior a la civil, que es la ley humana de los juzgados. Y acá Romanos toma como si fuera una ley, ¿sí?, pero no civil, sino una ley que es espiritual para hacernos ver por qué necesitamos a Jesucristo muriendo en nuestro lugar. ¿Por qué necesitamos ser, y la palabra central, aparte de esperanza, como dije hace un rato, de Romanos es la justificación? ¿Qué es eso de ser justificados? Todo eso lo vamos a ver después. Pero Pablo se presenta como siervo, como apóstol de Jesucristo y apartado. No podría dar este mensaje si él no estuviera apartado para el Evangelio. Hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que debes dejar de trabajar para compartir el Evangelio? No, para nada. ¿Debes dejar las escuelas para compartir el Evangelio? No. Estás apartado, no en el sentido que dejas tus responsabilidades, pero sí que tienes como prioridad en tu vida el Evangelio. ¿Es prioridad en tu vida el Evangelio? Es que somos apartados por Él. ¿Sí? Somos apartados por Cristo para poner en todas las cosas, primero a Dios. Si estamos reunidos en esta mañana, ¿por qué es? Porque ponemos a Dios primero en nuestra vida. Segundo versículo, dice, hace como una frase muy larga, ¿sí?, pero viene hablando de Jesucristo, ¿sí?, que Él había prometido, y termina en Dios en el primero, por lo tanto el antecedente del versículo 2 es Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras que en la primera parte de este mensaje hemos visto el mensajero, o sea, quién es Pablo y cómo se presenta, ahora vamos a ver el mensaje que él tiene. Ahora, el mensaje que tenía Pablo es el que tenés vos, que tengo yo. Es el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, en esta salutación, fíjense en cómo él une el Antiguo Testamento. O sea, ¿quién era el que se había prometido? Jesucristo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Y de qué descendencia venía? Del linaje de David. Ustedes dirán, bueno, pero ¿a los gentiles qué les importa eso? Y claro, ellos no conocían mucho, pero había judíos que para reconocer el Mesías de dónde viene, hijo de quién es, de David, ellos decían porque conocían que la Escritura decía que el Mesías iba a tener descendencia real. Por lo tanto, tenía que ser hijo de David. La genealogía esa tan larga que uno dice, ¿para qué estar en la Biblia? Bueno, es para demostrar esto. Lo que Pablo dice brevemente, Jesús del linaje o de la descendencia podría ser de David. O sea, él presenta a Jesús en su genealogía y presenta a Jesús como aquel prometido por los profetas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, y esto también tenemos que decirle hoy a la iglesia evangélica, ¿no?, que el centro del tema principal de la iglesia no sos vos. Nosotros no somos el centro. Uno va a otro lugar y te predican para que vos seas el centro de todas las bendiciones de Dios. No, ese centro está mal. Eso es lo que se denomina como antropocentrismo,
El centro es el hombre, eso tiene que ser sacado y tiene que ser puesto en el centro aquel que es la cabeza del ángulo, la piedra principal, como nos dice también el Evangelio, Jesucristo. Fíjense, en la Biblia, si ustedes tienen Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cuál es el centro? Jesús. ¿Cuál es el tema principal? Jesús. ¿Y cuál es nuestro tema principal? Jesús. Él es el centro de todo. Y Pablo pone esto en la salutación. Pone a Jesucristo en su vida como su Señor, a quien Él es un siervo, un esclavo en cierta forma, a quien Él es llamado, apartado para Él, ¿sí? Que tiene un mensaje encomendado por Él y que este mensaje tiene un tema principal. Jesucristo. Hermanos, nos vamos a encontrar con muchas personas que no quieren saber nada con el Evangelio, ¿verdad? Que se enojan, que dicen, no, pero esto de los evangélicos que sacan dinero, esto de los evangélicos que prometen cosas y no la cumplen, esto que los evangélicos... Nuestro tema central no es ser evangélico, es ser de Jesucristo, que contiene el Evangelio. Y tenemos que decirle a este mundo, mira, el tema principal es este. Es que Jesús vino al mundo, que el Dios se manifestó para hablarnos como hombres. Siendo Dios, se hizo hombre y no podemos decir que nos habló desde los cielos de modo que no podemos alcanzarlo, ni con una santidad que no podemos, alcanzar, pero es alcanzable a través de la salvación en Cristo, cuando cambia el corazón. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y también, en el versículo que hemos leído, Pablo, aparte de presentar, ¿no es cierto?, que es aquel anunciado por los profetas, que es aquel que desciende de David, también dice que resucitó, ¿sí? Es aquel que, por la resurrección de los muertos, dice, nuestro Señor Jesucristo. Entonces presenta estos tres argumentos en el mensaje. La promesa de Dios, de los profetas, la humanidad de Cristo, hecho de la descendencia de David. ¿Y qué más? Acá viene lo importante, lo más importante. Cosa que cualquier religión podría fundarse en alguien que se promete, en alguien que supuestamente viene, pero ¿quién muere y resucita? Solamente Jesús. Ninguna religión del mundo exhibe a su representante como resucitado. Sí como prometido, sí como iluminado, sí como un montón de cosas buenas para sus maestros de religiones, pero ¿por qué el cristianismo es real? Porque es el único que muestra que Dios se hizo hombre y para morir tenía que hacerse hombre. Pero no solamente murió, sino que ese cuerpo que fue descolgado de la cruz, que fue puesto en la tumba, ese mismo cuerpo fue resucitado. Y Jesucristo es Señor. Y hoy está en una posición, ¿sí?, que es exaltado sobre todo. Porque a diferencia de antes de venir a la tierra, Él ya era exaltado, ya tenía gloria, todos los ángeles se postraban. Pero después que vino a este mundo, tiene una nueva condición. La condición es que es Dios hombre. Tomó humanidad, murió, resucitó, no se deshizo de esa humanidad y hoy está a la diestra de Dios. Ahora, fíjense en lo que dice de qué se debe hacer con ese mensaje. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por causa de su nombre. Entonces, nosotros vemos que el Evangelio incluye un contenido primero e incluye una proclamación amplia. En el contenido de lo que vimos del apóstol Pablo en esta breve salutación, hay dos cosas que tenemos que tener presente cuando nosotros prediquemos el Evangelio. Dos cosas. Uno, la persona de Cristo. Dos, la obra de Cristo. ¿Qué pasa, hermanos, si yo en ese mensaje que involucra la persona y la obra de Cristo, erro, o puede haber otras personas, ¿no es cierto?, que tienen un mal concepto de lo que es Cristo como persona? ¿Acaso cuáles fueron los ataques de los primeros siglos de la iglesia? ¿En contra de qué fue? La persona de Cristo. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia en los principios siglos? Concilios. ¿Qué tuvo que hacer la Reforma? Reafirmar, solo Cristo. ¿Sí? Entonces, si hoy las personas, a veces que se dicen ser cristianas, tienen este problema. No saben quién es Cristo. Piensan algunos que es de Dios, pero menospreciando la parte de hombre. Otros exaltan la humanidad, casi
sacando su divinidad, pero la idea completa bíblica es que Dios hecho hombre, sin confusión, decían los credos, sin mezcla, sin contradicción, sin asimilación. Dios hombre, permanece así. Y nosotros, al predicar de Jesucristo, tenemos que explicarlo. ¿Quién es Él? Porque para muchos que le dicen, acepta a Cristo como tu Salvador, sí, lo acepto. ¿Pero quién es? No, aquel que me va a hacer bien todas las cosas de la vida y encima me manda al cielo. ¿Qué más quiero? ¿Pero quién es? ¿Quién es como esencia? Su preexistencia, su divinidad, su gloria que no se deshizo de su gloria, porque siempre tuvo su gloria, pero sí que al venir a morar como un hombre, ¿sí? No tenía toda esa gloria que podamos ver como en el cielo, porque seríamos aniquilados, sino que lo vimos como forma de siervo, pero se hizo siervo por amor, fue a la cruz, murió. ¿Quién es Jesucristo? Tenemos que explicar quién es Jesucristo. Hoy en las campañas evangelísticas se presenta de por encima a Jesucristo y dicen, crean en ese Jesucristo y acepten a ese Jesucristo. Y la gente, si ve que puede sacar un rédito para su alma o para su cuerpo en esta tierra, van a decir, sí, yo quiero ese Jesucristo, pero no conocen quién es Jesucristo. Entonces, primero es su obra, su persona, y segundo, es su obra. También podemos decir, podemos errar en lo que es su obra. No es que Jesucristo viene a salvarte y vos completás la obra de la salvación. La salvación pertenece a Jehová. Entonces, explicando quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo, es el mensaje del Evangelio. No podemos minimizar ni su persona, ni podemos minimizar su obra. Todo esto está contenido en esta salutación que Pablo se esfuerza por presentar la persona y obra de Jesucristo después en todo el desarrollo de Romanos. Entonces tenemos primero el mensajero, que ahora los apóstoles murieron, pero nosotros somos los mensajeros. Tenemos el mensaje, que es proclamar el Evangelio en la persona y obra de Jesucristo. Y como tercer punto tenemos la audiencia, a quienes va, apuntado el mensaje. Entonces, el mensajero, el mensaje y ahora la audiencia. La audiencia a la cual predico esta mañana y la audiencia a la cual se refiere el apóstol Pablo, él presupone una audiencia que cree en Jesucristo. Ojalá todos los que estemos aquí creamos en Jesucristo de corazón. Él nombra algo acerca de la audiencia. Fíjense cómo dice el versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la iglesia? No es el conjunto de personas que asisten. Nosotros no somos asistentes de la iglesia. Mucha gente quiere ir de la iglesia diciendo que son asistentes. Bueno, puede ser, pero ¿qué somos? Somos la iglesia. Somos a ser llamados de Jesucristo. O sea, Él es el poseedor. Él es el dueño. Ningún pastor es dueño de una iglesia. Es Jesucristo el dueño de la iglesia. Ninguna denominación es dueño de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Nadie porque tenga derechos sobre terrenos o edificaciones edilicias es el dueño de la iglesia, como en muchos lugares, como he estado en Londres, donde el gobierno es dueño de los edificios de la iglesia. Y te lo prestas si vos haces las cosas más o menos de acuerdo a la historia de esa iglesia. Y si el gobierno pregunta, ok, no hay nadie en este gobierno, en esta iglesia, perdón, en ese templo, no es iglesia, que quiera seguir o continuar la tradición de esa iglesia. Oh, no hay nadie. Dice, no hay nadie. Bueno, lo haremos un café. Y lo transforman en un café. Con personas, con la máquina de expreso en la punta, con mesitas. Lo he visto. Porque no hay nadie que diga. Pero el dueño de la iglesia no es el gobierno. Es un templo, es una linda construcción, muy linda por cierto, pero que son paredes, y es mezcla y granito, etc. La iglesia es del Señor Jesucristo, la ha sido durante todos los tiempos y la será por toda la eternidad. Con Él
con ella se casará el Hijo de Dios. En las bodas del Cordero vemos esa privacidad diciendo, la iglesia es mía, en Cantar de los Cantares, que más allá de que alguno diga, bueno, incluye cierto poema de amor, pero es la relación en muchos versículos de Cristo y la iglesia, ¿sí? Es una parábola de Cristo y la iglesia y se dice en Cantares, la iglesia es mía. Somos llamados a ser, podemos decir, a pertenecer a Jesucristo. Él nos compró al precio de su sangre y la iglesia es de Él. Nadie puede arrebatarla de sus manos, ni el diablo, ni el mundo, ni nadie. Solamente Cristo la tiene y por eso prevalece la iglesia. Ahora, hay una cuestión de esto de ser llamados, algo muy curioso, ¿no es cierto? Podemos leerlo, porque no solamente habla que estamos llamados a ser de Jesucristo, sino que en el versículo 7 dice, obviamente identificando a los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. O sea, decimos todo amén cuando somos llamados a ser de Jesucristo, queremos salvarnos, ¿verdad? Ninguno quiere verse condenado. Pero una de las realidades de la vida cristiana es que somos llamados ¿a qué? A ser santos. Mientras que otros dicen hoy, estás llamado a ser exitoso, estás llamado a ser sano, a no padecer enfermedades, estás llamado a tantas cosas, pero siempre la voz del Evangelio, ¿cuál es? Dios llama a su iglesia para ser santos. El tema es este. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hoy no vemos eso así en términos generales. La santidad parece que es algo que molesta a las personas, ¿sí? Están llamados hoy con un falso evangelio a hacer cualquier cosa, menos santos. Por eso el mundo no es cambiado. Por eso nuestra América Latina, nuestra Argentina se hunde en el pecado, porque hay una sal que no sala. Pero nosotros tenemos el evangelio, hermanos. Y tenemos que recordar siempre esto, ¿a qué somos llamados? A defender una doctrina, a identificarnos con una posición teológica, a ponernos la camiseta de una iglesia, como decimos. Somos de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Y nuestro llamamiento, aparte de predicar el evangelio, es llamado a ser santos. Y cuando nos examinamos, nos da el dolor de cabeza diciendo, sí, falta. Y tengo que corregir y tengo que cambiar cosas. Pero aquel que nos salvó y que comenzó la buena obra, esa gracia, porque fíjense en lo que Pablo habla aquí, es el instrumento para este tipo de cosas, ¿no? Porque en el 5 dice, porque si recibimos la gracia, o sea, podemos ser enviados. O sea, cualquier persona puede ser enviado, como Pablo dice, recibir el apostolado, pero no recibió esa encomendación sin la gracia que capacita para poder hacerlo. Ok, tenemos que predicar el evangelio, decimos, tenemos que anunciar a otros, pero necesitamos gracia para hacerlo. ¿Y saben para qué más necesitamos gracia? Hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Amén. Hemos sido salvos por gracia, no por nuestras obras de justicia que hayamos hecho, sino con la gracia de Cristo. Pero ¿saben para qué necesitamos también más gracia? ¿Para hacer qué? Santos. Y esta mañana necesitamos esa gracia. Yo la necesito, vos la necesitas, cada uno de aquí necesita más gracia. Venimos a congregarnos, a adorar a nuestro Dios, a proclamar su nombre, a orar, a cantar. Y cuando escuchamos esas escrituras, lo que tenemos que decir al Señor en oración mientras escuchamos, Señor, tu palabra es verdad y tu palabra es de vida eterna y me da la gracia para vivir. La idea, hermano, es que salgamos cada domingo con nuestros corazones, con la gracia, un poco más de gracia del Señor. ¿Para qué? Para vivir en la semana una vida santa. Vamos a luchar con el pecado hoy mismo. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Hoy ya luchamos con el pecado. El pecado no nos deja tranquilo, no nos deja ni a sol ni en sombra, nos
despertamos, estamos luchando con el pecado y mañana, que no es el día del Señor y tenemos nuestras responsabilidades mucho más, necesitamos gracia para vivir. Necesitamos gracia para decirle no al pecado, para decirle no a las tentaciones, para decirle no a lo que yo soy, porque uno tiene la concupiscencia del pecado que te lleva al pecado. Y cuando Jesucristo dice, tomad la cruz y seguidme, lo que está diciendo es, niéguense a ustedes. Pero yo les daré la gracia. No es una negación, recordando a Lutero que él se negaba y no estaba tranquilo. No podía vivir así, se enloquecía. Casi termina loco. Pero la gracia lo liberó. Y le hizo entender que no era una gracia para seguir pecando, pero era una gracia que lo ayudaba a no pecar, porque le cambiaba el corazón y entendía que todo era la obra de Cristo en la cruz, y a partir de ahí, esa gracia, ese poder a través del Espíritu Santo estaba en la vida del que creía en Jesús. Y ya no vivía angustiado diciendo, ¿cómo podré ser salvo? Todo depende, Señor, de ti. Entonces, la santidad está ligada a la salvación. No predicamos salvación por un lado y santidad por otro. La santidad es la consecuencia. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, ustedes saben, hermanos. Lo estudiamos y lo enseñamos en la iglesia. Es progresiva. Es progresiva. No es que un día dijimos, bueno, somos santos sin mancha, tenemos manchas y arrugas, pero el Señor quiere ir cambiando cosas y trabajando en nosotros. Entonces, Pablo le recuerda a los romanos. Son apartados de Jesús, son propiedad de Jesús y son también llamados no solamente a ser de Jesús, sino a ser santos, porque eso honra el nombre de Jesús. Y termina con una salutación, ¿sí? Una salutación que es el saludo completo. Antes el judío, ustedes escucharán también algunas voces hoy que decía, ¿cómo decía? Paz, shalom, ¿sí? Hay mucha gente que me escribe por email, que pide Biblias en la sociedad para la cual trabajo y termina con un shalom, bien. Paz, no está mal desearle paz a alguien, era la costumbre judía milenaria. Pero fíjense en que en el Evangelio se suma otra frase. Dice, aparte de paz, dice gracia. Otra palabra nueva, podemos decir, en el contexto del idioma griego, ¿sí? Que dice gracia y paz. Uno dice, bueno, es un saludo. Pero fíjense, ¿qué se necesita en nuestra vida para vivir? Gracia y paz. ¿Qué es lo que no tiene este mundo? Paz. ¿Qué es lo que no tienen los matrimonios en conflicto de este mundo? Paz. ¿Qué es lo que nos tienen las vidas individuales? Paz. ¿Y dónde buscan la paz? En terapias, en una música suave, en cualquier cosa, en muchas cosas y en cualquier cosa. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar la paz como ningún otro la puede dar. ¿Sí? Y Él solo vino y nos puede dar de su gracia. Gracias a ese favor inmerecido que nos salva y ese favor de Dios que nos santifica también. Entonces, este saludo que hace Pablo a los romanos nos hace a nosotros, la Escritura, le recuerda al pueblo de Dios, sobre ustedes que son de Jesucristo, hay algo que el mundo no tiene y ustedes lo tienen. Y no lo olviden porque su pecado se lo vas a olvidar, le va a hacer perder la paz y los va a hacer vivir sin gracia, a mí también, mañana, hoy mismo. Pero debemos recordar, ¿sí? Él lo hizo, Él lo da. Tenemos la fuente a la cual podemos conectarnos, la fuente de paz y de gracia. Entonces termina el versículo 7 diciendo, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y con esto termino. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es una fórmula, que es una fórmula de saludo, ¿sí? Pero no es una fórmula de cortesía. Nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Uno puede decir, porque muchos cristianos lo dicen, entre comillas, ¿no? Tenemos el mismo Dios que los islámicos. Alá es Dios, tenemos el mismo Dios. Y los católicos dicen, sí, el ecumenismo es bueno, hay un solo Dios. Pero hay un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el
Señor Jesucristo tiene una persona conformada y el Señor Jesucristo tiene una obra conformada, que no acepta ninguna obra nuestra, sino solamente la de Él. Y la salvación es a través de la fe. Entonces muchas religiones y personas podrán decir somos todos hijos del mismo Dios, y esto es una gran mentira. Porque la Biblia una y otra vez dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con 3 exhortaciones. La primera, es importante esto, iba a decir, todo es importante, pero esto es debido a muerte. Todos los que estamos aquí esta mañana, ¿has sido llamado por Dios para la salvación? O sea, ¿estás seguro, segura de que tu salvación no descansa en lo que vos haces, sino que crees en la obra que Cristo hizo en la cruz? Si sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios, que bajó a este mundo, que murió, que resucitó, y que su salvación es lo que permite, su muerte en la cruz es lo que permite tu salvación. Entonces, no salgas de este lugar sin tener la seguridad de que la salvación no es una aspiración humana, sino que es pertenecer a Jesús. Que Jesús te haya comprado con su sangre. Que vos podás decir, yo soy de Él. O alguno dice, ¿cómo sé si soy cristiano? ¿Cómo sé si soy cristiano? Bueno, fíjate, en este simple saludito del apóstol Pablo lo podés saber. Si sos llamado a ser salvo, vas a ser llamado a ser santo también. Si vos ves que en tu vida no hay santidad, ponele la firma de que no sos salvo. O que no aspirás a la santidad. No es que seamos perfectos. Nadie de los que está aquí es perfecto. Pero nos humillamos y decimos, sí, Señor, yo no puedo ser santo por mis medios. Necesito de tu gracia. Y así se transforman nuestras vidas. Así predicamos de Jesús un Salvador que cambia mi vida. Si no cambia mi vida, ¿qué tengo que salir a decirle a este mundo? Una mentira. Algo que es irreal, algo que es teórico. Pero si Cristo transforma mi vida, tengo mucho para decirle. ¿Transformó tu vida? Si sos salvo vas a ser santo. Y esa es la forma de evaluarte delante de Dios. Ahora, el segundo, como siempre, primero me dirijo a aquel que no conoce al Señor. Y segundo, al que sí lo conoce. Creyentes, que estamos aquí en esta mañana, como la audiencia a la cual se presentó Pablo. Así como la fuente llamada para salvación es Jesús, esta fuente es llamada para santificación. Hoy tenemos que examinar, no solamente porque es la cena del Señor, mucho más, por supuesto, tenemos que examinar esto. Tenemos que recordar, somos llamados a ser santos. Y miremos esto no desde el punto de vista de nuestra limitación, que bien podemos hacerlo, pero que pensemos esto, que tenemos la posibilidad de santificación en Jesucristo. A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Él puede cambiar cosas en nuestro corazón. Él puede moldearnos como aquel alfarero que moldea el barro y lo hace según su voluntad. Y tercer punto, así a nivel iglesia, los apóstoles murieron, ellos eran los enviados iniciales de Dios en hacer algo muy particular, que lo hicieron, pero ahora nosotros somos los enviados para llevar las nuevas de salvación. Entonces, en esta introducción a la carta y en estas primeras salutaciones, tenemos que recordar como iglesia que nuestra santidad importa, sí, y también importa que no solamente nos quedemos ahí quietitos con nuestra santidad, sino que vayamos y llevemos el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio, como vimos recién? La persona y obra de Jesucristo. Pidámosle al Señor esta mañana que en esta salutación tan corta nos muestra el plan para la iglesia de Dios. El plan trazado por los siglos para el creyente y para la iglesia de Dios a través de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén.